Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando qué está pasando en el podcasting, el pulso del podcasting hispanohablante. Y esta semana, Mayra, vamos a hablar de un podcast que tenía un montón de videos en YouTube, tenía un montón de éxito, tenía un montón de views y de repente desaparecieron el canal sin explicación y que si un humano dijera por qué. Vamos a hablar qué pasó ahí. También un podcast con más de 4,000 episodios encuestó a su audiencia y descubrió que el segmento favorito no era el segmento que ellos pensaban que iba a ser el favorito. Vamos a hablar mucho de Común. eso. Sí, ¿verdad? Y también vamos a hablar de por qué uno debe tener cuidado cuando está creando en terreno que no es el suyo. Está todo relacionado, claro que sí. ¿Y tenemos saludos a alguien hoy? Sí, tenemos que mandar un saludo a una nueva persona que se unió a la membresía que tenemos mensual de $4 en Tropical Podcasting y qué está pasando en el podcasting. Esta persona no quería, ¿verdad?, que dijéramos quién es, así que se va a mantener privado, pero muchísimas gracias. Agradecemos. Y tú también te puedes unir a esta membresía y puedes apoyar la producción de tanto el newsletter como el podcast yendo a tropicalpodcasting.com/upgrade, o si vas al newsletter vas a ver una cajita verde que dice que este newsletter se sostiene con el apoyo de lectores y escuchas también del podcast para que todo el mundo pueda acceder a esta información y estas opiniones, ¿verdad?, que nosotros tenemos sobre la industria del podcasting. Así que tú también puedes ser parte de este corillo de compi podcasters, ¿verdad?, que nos apoyan con $4 solamente al mes, pero de verdad que también ayuda un montón. Así que muchísimas gracias a las personas que están. Y como dije, puedes ir a tropicalpodcasting.com/upgrade para unirte también. Bueno, y comenzamos, vamos directo al grano con algo no muy nítido que pasó en YouTube, que es que le retiraron a un podcast sin ningún tipo de explicación, retiraron su contenido. Y después que tú has estado creando una audiencia y has estado trabajando un montón, si no te dan una explicación, no te dicen, mira, te estamos haciendo un ban por esto y lo otro, es bien frustrante, sobre todo cuando no puedes hablar con nadie al otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? Exactamente. Yo creo que la mayor parte de la frustración es por eso mismo, porque estás peleando con un sistema automático. Con un robot. Sí, pero mira, sí, esto le pasó a el podcast The Parent Trap. El creador se llama Ryan McDonough y sí, es un podcast que es súper exitoso, es un podcast de crianza, ¿verdad? De crianza de niños, y de repente un sistema automatizado en YouTube encontró que estaba, ¿verdad?, violando los términos, porque aparentemente decía que estaba como que creando como otras nuevas cuentas para evadir ese ban que se supone que le hubieran dado, y pues le quitaron, le retiraron el canal que tenía más de 150 videos con más de 50,000 views, más de 200 suscriptores en ese canal, de la nada. Él entró un día y no había nada. Él está explicando, él hizo una petición en change.org de que, mira, esto, o sea, como que con pruebas de que yo no estoy haciendo lo que están diciendo que hice, no he podido hablar con nadie, esto fue un sistema automático, no puedo hacer un appeal, ¿verdad? Como que decir, mira, chequen esto otra vez porque no hay un humano al otro lado que me pueda escuchar. Y pues esto fue noticia en Pod News, en el newsletter también, ¿verdad? Estuvo a través de redes sociales, y hoy sale que alguien en YouTube le escribió y le dijo, chequeamos, y pues le reinstalaron el canal. Pero uno, que es un mal rato, ¿verdad? Tener que pasar por esto, porque, o sea, tú de repente dices si me van a ayudar o no. Y dos, tuvo que salir, ¿verdad?, en el newsletter más importante de podcast que hay, y él tuvo que hablar y salir en un montón, o sea, irse viral prácticamente, para que YouTube de repente dijera, ok, pues vamos a chequear y vamos a asegurarnos de, ¿verdad?, de que lo que estábamos haciendo estaba bien, de que el ban estaba bien, y se dieron cuenta de que era un error. No todo el mundo va a tener esa suerte de salir en newsletters y poder ponerle un tipo de presión a YouTube para que le arreglen su canal. Estoy viendo y The Parent Trap ahora mismo sí está en YouTube. Sí volvió, está ahí. Sí, que le dieron el break de poder regresar. Y esto es algo que en el último mes, por alguna razón, no sé si fue porque pasó
cercano a mí, ¿verdad? Como que algo personal, Ujú, no me pasó a mí, pero a alguien cercano a mí le pasó que también le quitaron un canal de YouTube, que de ujú. repente estoy viendo un montón de gente diciendo lo mismo, mayormente en threads, diciendo, me cancelaron, me quitaron el canal, están diciendo que yo hice X cosa cuando yo no he hecho X cosa, estoy seguro que no he hecho X cosa y no tengo una manera de hacer una reclamación. Mm. Porque a quien le estoy reclamando es a un AI, es a un bot, un robot, y no me está escuchando y o sea, no está entendiendo lo que es la situación. Porque Claro, lo está de pasando un seguro le montón. dice, ¿tiene que ver con esto? Tu pregunta tiene que ver con esto. Como que, Tu ¿sí o pregunta no? tiene que ver, ajá, por favor, vuelve y entra de nuevo, porque no entiendo. No entiendo. Sí, eso es bien frustrante. Así es que, digo, qué bueno que lo logró. No le va a pasar a todo el mundo lo mismo. Y por eso es que, bueno, vamos a estar hablando más adelante de por qué no construir en casa ajena, pero de eso hablamos más adelante. Mientras tanto, una de las cosas que van pasando mayormente con las distintas plataformas es que están trabajando para mantener a la gente en su plataforma, ¿verdad? De eso se trata. Pero dentro de eso, entonces nos tienen a las creadoras y creadores de contenido en una rueda del hámster tratando de optimizar para cada una de ellas y la verdad, llega el momento que es agotador, tengo que admitir. Cuéntanos, ¿cuál es la opinión de Lodge Modelli? Mira, Lush está escribiendo esta semana también para Podnews una opinión, bueno, esto fue la semana pasada, pero Ujú, una opinión sobre todas estas cosas, todas estas noticias que han salido, ¿verdad? De los cambios de YouTube con la monetización y los ujú, requerimientos, ujú, los botones de skip de Spotify, todos estos cambios que salieron, ¿verdad? En los últimos, qué sé yo, 3 semanas, y cómo esto afecta a los creadores. Como tú dices, estas aplicaciones, estas compañías optimizan para mantener la gente en sus aplicaciones, porque eso es lo que quieren, pero esas decisiones afectan tanto a los creadores de una manera bien directa. Porque, por ujú, ejemplo, como Ryan, que obviamente seguramente estaba monetizando su canal, ujú. ¿verdad? El de Parent Trap ahí en YouTube, de repente no puede hacer nada por un cambio o lo que sea, y afectan sus ingresos Claro. y no tienes una voz, o sea, no tienes manera de decir, pero espérate, esto que ustedes están, ¿verdad? Intentando me afecta a mí. Ujú, Y es como que, como se dice en inglés, take it or leave it. Eso es lo que hay. Ahí está y brega con eso. Entonces, lo que Lush menciona es la necesidad, ¿verdad? Que es un tema que siempre hemos hablado mucho, de tener otros lugares en donde uno pueda llegar a la audiencia y no construir solamente en un lugar que uno no controla. Por eso a mí me da tanta cosa cuando yo veo a la gente y dice, no, tengo un podcast, está en YouTube. Y es como que, ok, fine, está en YouTube. Pero primero que yo no lo voy a escuchar, aunque sea, puede ser el tema que más me guste. Yo no lo voy a escuchar porque yo no tengo YouTube Premium. Y no lo puedo Ah, escuchar en sí. otro lugar, ¿entiendes? O sea, me van a poner anuncios ahí o lo que sea. Ujú, No lo puedo encontrar en otra aplicación, no tiene RSS o whatever. No, me estás perdiendo como audiencia porque no lo voy a escuchar. Yo no entiendo cómo esa gente es tan cool con, solamente estar en YouTube, porque sí, porque se descubre y fine, tú puedes estar en YouTube, pero la idea es estar en todos los lugares, porque si te pasa lo que le acaba de pasar a este dude y de repente te quitan el canal por lo que sea, ujú. pues ya te fastidiaste, porque si tienes 100 tienes 200 episodios y de repente esos episodios ya no existen y Cero. nadie puede ir entonces tendrías que, si guardaste los files o lo que sea, tendrías que ir a otro sitio y subirlo otra vez y, o sea, eso es un pugilato. Sí, definitivamente es como que, de nuevo, esta carrera, ¿no? De tratar de acoplarse a lo que está pidiendo cada plataforma para poder estar en ella. No debemos quedarnos en una sola, lo hemos discutido un montón de veces, pero también es ese trabajo que trae el estar en todas y tener que adaptarte para todas. Porque los títulos y la metadata que sigue Apple Podcast es diferente a la que sigue Spotify, es diferente a la que sigue qué sé yo quién otro, y en YouTube es otra cosa completamente diferente. Y de repente tú estás tratando de optimizar para absolutamente todo y te quedas como que colgando. Yo he optado, por ejemplo, por optimizar. Yo sé que la gente, "Ah, SEO está muerto". No, yo he optado por seguir optimizando para SEO
Y esto fue una conversación que tuve con nuestra compi podcaster Ana, que hablábamos de que no sabemos cuán firme va a estar el geo luego, ¿no? O sea, el geolocalization de las herramientas de IA. Así es que SEO parece que sigue todavía constante. Así es que, ¿por qué no apostar por lo que todavía sigue constante? Que igual de aquí a 2 años no va a cambiar todavía y seguimos trabajando para eso, para tener ese archivo guardado para poder ser encontrados, ¿no? Así es que, pero es diferente también cómo buscas en la herramienta de búsqueda versus cómo buscas en la misma plataforma de escucha. Y esa optimización da trabajo. Sí, por eso es bueno, ¿verdad? Siempre se recomienda que haya el hub, ¿no? Este centro, como el website, y de ahí, pues, todo puede ir. Y si tú optimizas tu website, como tú dices, para SEO, para que, Exacto. ¿sabes?, estén las transcripciones y toda la cosa. Yo no sé, pero en el último mes, este podcast ha visto un boom de downloads. ¿Qué estás Eh, haciendo, sabes? pues yo empecé, cuando me moví a rss.com, empecé a subir transcripciones a cada episodio. Y ahora son 2 websites. Está el website de Podview, que en ese website se puede ver la descripción y puedes escuchar el podcast, y está la transcripción también. Y te tiene como que links, ¿verdad?, para Apple Podcast o Pocket Cast o lo que sea. Y también me di cuenta que el website de Beehive tiene una parte donde puedo poner el RSS y eso. Son 2 websites que no se recomienda tanto, pero como que uno es gratis y el otro pues lo estoy pagando, pero uno hace unas cosas y el otro no hace unas cosas. Y es como Claro. que todavía estoy, hasta cuando compre Podpage o algo así, pues entonces pues puedo apagar las otras 2 cosas. Pero no sé, no te sabría decir si exactamente es por eso, pero yo sé que sí, le he metido un montón a asegurarme de que las transcripciones estén, los subtítulos estén. Cuando subo en YouTube, estos subtítulos están, pero ahora, exacto, eso toma tiempo. O sea, Claro. yo puedo hacerlo porque yo me dedico a esto y, ¿verdad?, y tengo el tiempo y estoy pegado, estamos pegados a la computadora siempre, tú y yo, porque en esto trabajamos. Pero Claro. quien trabaja en otra cosa y tiene que ir al trabajo o lo que sea y después tiene un podcast, ¿verdad?, por fun, se le hace demasiado difícil. Y ahí es cuando tienes que, pues, decídete por una, como que una cosa, y trata de, ¿verdad?, de optimizar lo más que pueda para esa una cosa, y no porque la gente termina no haciendo podcast por esto mismo, porque tiene que Sí. hacer, tiene que saber 20,000 cosas distintas Trucos. en 30,000 distintas plataformas. Pues te puedo decir que una de las estrategias que hemos estado siguiendo con varios de nuestros clientes ahora mismo es precisamente esa transcripción. Ya la estábamos añadiendo, pero hemos sido como que bien constantes también añadirlas, por ejemplo, en el blog y crear toda esta conexión y esta unión de una cosa con la otra. Y sí hemos visto unos aumentos en esas escuchas únicas, en descubrimiento. Así es que vale la pena tratarlo. Inténtalo, Ujú. inténtalo. Bueno, y seguimos trabajando este tema central hoy del episodio, en que hablamos de cómo no puedes mantenerte en un solo lugar, no debes quedarte en un solo lugar y debes expandir un poco para que la gente te encuentre en todos lados. Y eso nos lleva a esta próxima nota, que es que Acast y Kit se unieron para que los newsletters manden audio, los audios manden a newsletter, y también Threads tiene algo nuevo. ¿Qué es lo que está pasando con estas 3 compañías? Sí, mira, como bien menciona, por lo menos hay compañías y hay lugares, hay aplicaciones que están tratando de hacerte la vida un poquito más fácil en cuestión de que puedas promocionar tu podcast. Empezando con lo de Threads. Threads está probando una herramienta de transcripción donde tú pones un clip de tu podcast y te sale automáticamente una transcripción de ese clip y hace el highlight, ¿verdad? Menciona palabra por palabra, como, ¿verdad?, como si Hmm. fuera como en el karaoke, que va Ajá. saliendo así con palabra con palabra. Está bastante cool. Puedes ir al newsletter www.podcasting.com y hay una foto de cómo se ve esta nueva función. La están probando, así que obviamente esto no le va a salir a todo el mundo, pero esto agrega a, por ejemplo, las otras funciones que ellos tienen, de que tú puedes poner tu podcast en tu perfil y siempre sale ahí, o también poner el link específico de un episodio y puedes escoger cualquiera de las dos. Y cuando pones un clip también de, por ejemplo, ¿verdad?, tienes un reel o un short que quieres darle
que es redistribuir en Ujú. threads, te da la oportunidad de agregar el link de ese episodio también. De Apple, Mm. Apple Podcasts o Spotify. Sí, creo que es Apple Podcasts o Spotify y más nada. No puede subir otra cosa. Pero sí, saco, hay maneras de promocionar estos clips y todas las cosas. Y de una manera también más específica, ¿verdad? Que hemos hablado que pues, el río me enseña algo, pero no me lleva al episodio. Pues, Ujú. esta es una manera de ver el río y decir, ah, qué chévere, este podcast lo acabo de encontrar y me gusta. Le doy a clic al link Y aquí mismo escuchas el episodio. y me lleva, me abre Apple Podcast o me abre Spotify o lo que sea y me lleva al episodio. Eso Así está que, bien interesante. y lo otro de Acast y Kit que tú mencionabas, pues sí, es una unión de estas dos compañías. En el caso, obviamente, pues es hosting, el sistema de alojamiento, pero también de monetización y tiene un montón de creadores alrededor del mundo. Y Kit es una de estas compañías, de las compañías mayores ahora mismo en Ujú. cuestión de tirar newsletters. Y en vez de hacer lo que Riverside y Beehive están haciendo, de querer meter todo en un lugar, ellos dijeron, vamos a unirnos mejor. Tú y yo, tú tienes tú una cosa, yo tengo una cosa, vamos a unirnos y hacemos algo chévere. Y pues ahora pues los creadores de ambas compañías pues, van a tener funciones disponibles para ellos para poder hacer la otra cosa. So, el podcaster que esté en Acast, si quiere tirar un newsletter, pues lo va a tirar junto con Acast de Kit. Y pues viceversa, el que tiene un newsletter y quiere tirar un podcast, pues lo puede hacer con Acast. Que el objetivo es colaborar, pero también es le están dando una manera a los creadores a diversificar el Ujú. contenido, que es, ¿verdad?, lo que estamos hablando hoy. Claro, y de no quedarte en un solo lugar y de tener algo que es terreno tuyo. Seguimos informando de esa parte. Pero bueno, ahora, ¿qué está pasando en la industria? Mira, salió un reporte en Perú de Publicis Group Perú donde dice que la audiencia joven allá en Perú está consumiendo un montón de podcasts. 25% de la generación Z consume podcasts y 21% de los millennials, pero más de la mitad, 58%, considera que los podcasts que escuchan reflejan quiénes son. Y yo creo que ese es un Mm. dato bien interesante porque hablando, ¿verdad?, de comunidad, estamos viendo cómo esta audiencia peruana se está identificando un montón con ese contenido que está escuchando. Claro, ese reconocimiento que se crea, ¿no? Cuando escuchas a alguien, habla más o menos como tú hablas o toca exactamente ese dolor que tú tienes y dolor puede ser cualquier cosa, puede ser tengo ganas de reírme y la persona te hace reír. Así es que eso está nítido, es buena información para tenerla y confirmar de lo que hemos estado hablando tantas veces, ¿no? Totalmente. Y también alrededor de la industria, los podcasts, bueno, más podcasts llegan al aire. Y esto es Subterfuge Radio, que es una productora en España. Ahora va a tener podcast también en los vuelos de Iberia. Así que Mm, eso es un excelente lugar para yo digo que sí. obligarte a escuchar un podcast. Está en un cilindro de aluminio a 30,000 pies de altura por mínimo 3 horas. No hay break. Es como que No, o sea, podcast frente a él. venga, si las películas están charras, tú dices, bueno, vamos a escuchar algo para por lo menos entretenernos. Y te imaginas que te dé, de repente pase eso, que no tienes carga en el teléfono, no tienes nada y sientes que estás comiéndote El cable. el cable, gracias, gracias por editarme, el cable, pues entonces tener un podcast ahí accesible está nítido, yo creo que está chévere. Esta es la idea también de estar en diferentes lugares, ¿verdad? Como que Ujú. de diversificar también dónde encuentran tu podcast. Y obviamente esto es una unión, ¿verdad? Esto es una alianza. No Ujú. todos los podcasts independientes o de por ahí pueden estar en la televisión, pero sí hay que podemos buscar, perdón, en aviones, pero sí podemos buscar entonces dónde otras partes, otras plataformas Ujú. que sí lleven nuestros podcasts. Claro, y otra cosa que está pasando pronto, en septiembre 17 y 18 es Podcast Movement y el nuestro va a estar ahí hablando Julio Axel Ponce. Asimismo, ya salió el calendario de Podcast Movement, así que ya yo sé que presento ese viernes 18 por la mañanita. Pero también va a estar nuestros compi podcasters, Luciano Banchero de Posta y Manuela Wildfensao de Oronda Studios. Ellos juntos tienen una presentación que se llama
Latinoamérica ya es más grande que Estados Unidos o Uh, Norteamérica en el podcasting y me encanta. Así que yo voy a estar allí, primera fila, escuchándolo a ellos. Vamos a ver también si Mayra nos acompaña. estoy cojando, vamos a ver qué pasa. Pero lo bueno también es que además de Luciana y Manuela ¿verdad? Y yo que voy a estar hablando allí, aunque mi tema no es específicamente para podcast hispanohablantes, también hay otras presentaciones de podcasters Ujú. latinos que van a estar allí hablando de historias. Hay una historia de inmigración y hay otras de, ¿verdad? De conexión. Así que esa gente son compi podcasters que no conocemos aún, pero los conoceremos y tendrán su momento aquí en este newsletter y en el podcast. Esa es la misión. Y bueno, de las otras cosas que están pasando es Podcast Reader y con eso puedes encontrar podcasts en cualquier parte del mundo. Claro está, si tienen la localización encendida ese podcast y puedes encontrarlo de esa manera, pero está bien nítido lo que estaba señalando ahí, explicando, porque imagínate, puedes de repente conectar con gente que tal vez no sabías que tenía un podcast, puedes encontrar podcast en tu área. Cuéntanos un poquito más. Sí, mira, esto es una aplicación que crea la gente de rss.com, específicamente Alberto Betela, Ujú. y esto utiliza el tag que se llama Podcast Location. So, cuando uno en las aplicaciones de las plataformas de alojamiento, usualmente tienen un montón de opciones y algunas de ellas, no todas, pero las que sí están alineadas con lo que es la iniciativa del podcasting 2.0, pues van a tener esta parte en donde tú puedes agregar la localización del podcast. No tan solo la localización, también, por ejemplo, rss.com, que es el hosting que yo uso para este podcast, Ujú. me da también la oportunidad de decir de qué localidad el podcast trata. So, si por ejemplo estamos hablando de una estatua que hay en Nueva Jersey, pues yo puedo poner la localización de esa estatua y entonces aplicaciones como esta de Podcast Radar, que enseñan podcast definido por la localización, pues podría enseñar ese episodio de donde hablamos. Así que esto es súper chévere para estos podcasts que son bien locales, ¿verdad? Gente que habla de actividades de una ciudad o o de un pueblo, Ujú. pues utilizar este tag de localización, si lo tienes disponible, es importante porque o sea, por ahí te pueden descubrir. Pero este podcast reader está bien chévere porque te abre un globo. Literalmente te abre un globo y ves un montón de puntitos. Y tú escoges el puntito y ahí puedes ver cuántos podcasts en esa área, en ese estado, ese pueblo, esa ciudad o ese país también están usando el tag del location. Por ejemplo, cuando yo chequeé anoche, Puerto Rico tiene 9. Está este podcast, está el otro podcast que también tengo yo en rss.com, que no está activo, pero whatever. Y habían otros más habían podcasts que no conocía. Habían 2 o 3 que reconocí, pero habían podcasts que no conocía. Así que es algo bastante cool también para descubrir nuevos podcasts dependiendo de la localidad. Chévere. Y bueno, Julio es así como los políticos, ustedes hablan y él obedece. Y cuéntanos, ¿cuál fue qué dijo la encuesta de la comunidad que tú vas a obedecer? Pues le pregunté a la gente si le interesaba ser parte de la comunidad. Beehive tiene una función donde tú puedes crear tu propia comunidad y la gente puede hablar entre sí. Bueno, está incluida en el plan, ¿verdad? Que yo estoy pagando. Ujú. Pero lo cool de esta comunidad es que ya quien es suscriptor del newsletter, pues ya prácticamente está dentro. O sea, yo no tendrías que hacer más nada. Yo solamente abro la comunidad y tú pues vas y haces clic y ya estás ahí. No es como que Nice. tienes que hacer login y poner tu email y toda la cosa. Ya todo está dentro del sistema de Beehive. Así que sí, no hubo votos en contra. Todos los votos fueron a favor. Y son 6 solamente, pero obviamente la idea es crecer esa comunidad y que haya un lugar en donde podamos discutir más lo que se hablan en ambas cosas, porque tú puedes hacer canales, o voy a hacer un canal de newsletter y voy a hacer un canal del podcast también. Y aunque no te suscribas al newsletter o te suscribes pero no lo lees tanto, pero prefieres el podcast, pues por ahí puedes hablar con nosotros y decirnos que, ¿verdad? Cuando metemos las patas y estar, no estoy de acuerdo con ustedes. Estamos Spotify es abiertos aquí. excelente. Bueno, es una buena plataforma, solo que no debes estar ahí sola
Spotify no ha únicamente. hecho nada nunca mal en su vida. Nunca, jamás. Les recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting. Ve a tropicalpodcasting.com y te suscribes para que te llegue esto tempranito el jueves y luego nos escuchas a nosotros, la gente que más sabe de podcasting. Leen Tropical Podcasting todas las semanas. Mayra, tips, trucos, estrategias. Vamos a hablar de un podcast que tiene más de 4,000 episodios. Es uno de mis podcasts. Bueno, no puedo decir que es uno de mis podcasts favoritos porque no lo he escuchado como que siempre, he escuchado parte. Ujú. Pero la idea de este podcast me encanta porque lo puedo usar también como inspiración para este podcast y conozco a una de las personas. Pero este podcast se llama Horses in the Morning. Tiene ahora mismo más de 4,030 episodios. Llevan 16 años haciendo este podcast. 16 años, todos los días, Ajá, 5 días a la semana. ajá. Y estuvieron los hosts de este podcast, los anfitriones, Glenn Herbert y Jamie Jennings, estuvieron en el podcast de School of Podcasting de Dave Jackson para hablar de esto. ¿Qué podemos aprender de Glenn y Jamie y sus 16 años haciendo podcasting? Bueno, de las cosas primordiales, más allá de cualquier otra cosa que llegue a la mente, es que tienen un compromiso que, por favor, o sea, todos los días grabando por 5 días, todas las mañanas, ¿no? O sea, sale todas las mañanas. Grabando por 5 días, por 16 años, o sea, por favor. Bravo. Bravo. Yo no sé si yo logre, yo no sé qué va a pasar de aquí a 16 años en mi vida. No tengo la mínima idea. Así es que el compromiso que tienen definitivo, el amor por el tema y el gusto por el tema también, que creo que me habías dicho que alguien le preguntó si iban a poder estar hablando por más de 2 semanas acerca de caballos y mira, llevan 16 años hablando de caballos, pues parece que los caballos tienen tela para cortar, hay mucho de qué hablar de caballos. Y el hecho de que hayan podido crear una comunidad donde luego pueden dar feedback, donde le pueden dar información, donde pueden como que encontrarse, sea, y esto es importante para todos, sea físico o sea virtual, tener ese espacio está bien, es bien necesario para que podamos crecer esas comunidades y esa gente que se convierten en superfans, ¿no? de lo que ofrecemos. Y esos superfans luego pueden dar esa información tan valiosa como que le están diciendo que odian tener a tanta gente de invitado y realmente quieren escucharlos a ellos hablar y ya. Y quieren la información que ellos están ofreciendo. Y esos insights, esa información es bien valiosa para cualquier persona que tenga un podcast, para cualquier persona que esté creando contenido, porque te deja saber qué es lo que la gente quiere. Claramente, ¿sabes? La audiencia te está diciendo claramente lo que es. Otra de las cosas que podemos aprender de ellos es que la monetización. A veces pensamos que tiene que ser esta gran compañía que nos compra un anuncio, pero hay veces que, quién sabe, yo no sé nada mucho de caballos, pero un champú de caballos o qué sé yo, ay, ¿cómo se Un llama? Lo que le ponen veterinario, un algo. veterinario que diga, mira, sí, yo trato caballos y quiero que voy a comprar un anuncio en tu podcast por X cantidad de tiempo. Eso va a traer probablemente más, va a ser mucho más fácil crear esa conexión que creo que lo hablamos en otro episodio de buscar a la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Tener esa cercanía con alguien en tu misma área que pueda promocionar, pues está nítido porque pues no te ahorras todo ese trabajo de tener que presentarle números grandes y todas estas cosas a compañías grandes, que es lo que están buscando al fin y al cabo. Y lo otro es esa autenticidad que muestran siempre, ¿sabes? Van de frente todo el tiempo diciendo, mira, estoy enfermo hoy, así es que me vas a escuchar con la nariz fañosa. Creo que eso voy a empezar a aplicarlo porque es verdad, se van a dar cuenta. ¿Tú sabes cuántas veces, especialmente ahora que empieza la temporada de Ajá. escuela, tú sabes cuántas veces yo voy a estar aquí con un catarro? Va a ser frecuente. O sea, bienvenida la nariz tapada. Va a ser así. O sea, no se extrañen cuando escuchen a Mayra media rara, es porque... Oye, o sea, afónica, me van a escuchar, ajá, porque bueno. siempre me da por la garganta, o sea, afónica. Me van a escuchar afónica numerosas ocasiones de ahora en adelante, estoy segura.
es bueno exacto, poner el disclaimer, como que está Ujú. empezando la escuela, pronto, pronto, pronto vamos a escuchar a Mayra media enferma. Normal, no pasa nada, ella está bien, solamente es que tiene un chiquillo que es un imán de... Que es un petri dish. Es un petri dish que tiene así todas las infecciones posibles y yo voy atrapando poco a poco las infecciones que la atrapan. Mira, Horses in the Morning, ¿verdad? Este podcast, yo tuve la oportunidad de conocer a Glenn hace un par de años atrás en Ujú. Podfest. Un señor súper chévere. Es imposible no darte cuenta, no saber quién es, sino reconocerlo. Porque además de que es bien alto, o sea, somos casi igual de altos, él y yo, siempre anda con un gorro de vaquero. So, Oh. con un gorro así bien grande y él va por ahí dando la vuelta. So, es imposible no saber si vas a una conferencia, si vas a un Podfest o lo que sea. Es imposible no saber quién es Glenn, porque o sea, rápidamente lo vas a encontrar. Eh, y yo estaba hablando con él. Esa vez que lo conocí, el podcast acababa de cumplir como los 16 años o 15 años saliendo. Y yo le pregunté como, ¿cómo ustedes hacen, mano, para llevar tanto tiempo hablando de estos temas? Y uno, obviamente, son súper apasionados de los caballos. O sea, han trabajado en eso toda su vida. Pero la Ujú. cosa que me dijo que fue lo que me llamó la atención fue como que, es que nos caemos bien. Como que Jamie, su compañera, y yo, pues nos caemos bien y nos gusta hablar. Y yo dije, pues ese es el punto, ¿verdad? O sea, si no, si, o sea, te tiene que gustar lo que estás hablando y te tiene que caer bien la otra persona con quien me estás hablando también, porque si no, pues se cae el kiosco. Menos mal que nos Eh, caemos bien, Julio, porque si no. Sí, ya ese es como que el punto importante, güey. Sabemos bastante de esto y que nos llevamos muy bien, porque si no, imagínate, nadie va para querer escuchar un podcast con... Y yo creo que la gente se da cuenta también cuando, Oh, cuando hay sí. como que una tensión entre, Hay roce, hay entre los... roce. ajá, y de repente termina pasando algo. Pero en el episodio también me dio mucha curiosidad escuchar Ujú. que su estructura, ¿verdad? La manera en que llevan los episodios es bien similar a lo que nosotros hacemos también. Que, o sea, no estoy diciendo que nosotros, ¿verdad? Somos innovadores aquí, pero ellos todos los días se reúnen y hablan un rato de lo que van a hablar. Y es como que literalmente al momento están decidiendo de qué Ujú. van a hablar. O sea, que ellos hacen el rundown juntos. Obviamente, pues nosotros nos basamos por el newsletter y yo escribo el Ya. newsletter el día anterior, pero sí, igual cuando nos sentamos antes de grabar aquí tú y yo, pues decidimos qué vamos a hablar, cómo vamos a hablar, qué vamos a cambiar, o sea, en qué esto va por aquí, va para allá, esto lo podemos brincar. Eh, pero es más espontáneo, es como que, ok, Ujú. pues aquí estamos hablando y vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Tienen sus segmentos para, ¿verdad? Para ayudarlos también en la producción, pero no es tan casado tampoco a los segmentos. Es como que si de repente estamos 40 minutos hablando de la misma cosa, whatever, porque mañana es otro episodio y podemos entonces brincar a los segmentos. Eh, Claro. que eso también es lo que les da la posibilidad, ¿verdad?, de hacer un podcast diario. Y sí, fue el esposo de Jamie que le preguntó a ella, antes de empezar, él le dijo, ustedes van a poder hablar más de 2 semanas de caballo. Y Pues sí, mira, ahí pues sí, están. lleva 16 16 años años, hablando, venga. hablando de caballo. O sea, el episodio está súper chévere. Son un montón de joyas de conocimiento y de inspiración también para gente que quiera hacer esto, que tiene el tiempo, porque eso es otra cosa que mencionan también. O sea, Mm. 1 hora de producción son un montón de horas de trabajo en cuestión de promocionar y todo lo que edición y todo lo que tienen que hacer, que ellos saben, o sea, que eso a veces es imposible o bien difícil para una Ujú. persona que no necesariamente se está dedicando a esto, o sea, que no usa el podcast como, ¿verdad?, su trabajo y lo está haciendo más como un hobby. Así que, nada, utiliza 2 o 3 de estas cosas, 2 o 3 de estos trucos, aprende de gente que lleva un montón de tiempo haciendo el podcasting. Si hay una cosa que nos tenemos que llevar de esta historia y de este truco o esta estrategia, es la pasión. Primero hay que tener pasión por lo que vamos a hablar, sea lo que sea el podcasting, sean caballos, sea K-pop, ¿verdad? Los dramas de coreano, lo que sea. Después que uno tenga pasión y de verdad le guste hablar de lo que está hablando, la gente se va a dar cuenta. Ujú. Y van a apreciar eso, ¿no? Van a apreciar esa pasión que uno tiene por el tema.
Definitivo. Bueno, y pasando también a otro de los temas de Tropical Podcast en esta semana, es el peligro de construir el terreno de otro. O sea, llevamos todo el episodio hablando de esto, pero esto fue un episodio de nuestro amigo Danny Brown en su podcast One Minute Podcast Tips. Y pues esto es la otra parte, ¿verdad? De lo que abrió el episodio y la historia con The Parent Trap y cómo le quitan el canal. Danny está diciendo qué cosas puedes hacer para que no te pase esto o no pase, que el mal rato si te pasa, pues no sea no te afecte tanto. Claro, o sea, va a pasar probablemente. ¿Cuántas veces hemos visto que Meta se cae de repente y todo el mundo se vuelve loco, etcétera? Y yo creo que somos las mismas personas siempre repitiendo lo mismo, diciendo, bueno, pero es que tienes que estar fuera de Meta, tienes que estar fuera de las redes para que eso no cunda el pánico de tal manera, ¿no? Y lo que recomienda Dani, que totalmente de acuerdo, es que tengas un website que al fin y al cabo es tuyo. El website sí se puede caer, no estoy diciendo que no, el website se puede caer, pueden haber problemas técnicos, claro que sí. Pero si adicional a eso tienes un newsletter, que también puede tener problemas técnicos, pero esas direcciones de correo electrónico son tuyas, las tienes, porque hubo un intercambio, la gente te las dio en total conciencia, no es como que las robaste y si lo hiciste, creo que debes hacer un chequeo de tus prácticas, pero eso, y una comunidad, si la abriste, sea trata de no poner los huevos en la misma canasta, como diría mi mamá. Si tienes una comunidad, si ya tienes una gente en Meta, pues no abras la comunidad específicamente en Meta, ábrela en otro lugar. Cosa de que si se cae una cosa, tienes acceso por otro lado a esa gente. Entonces ese website, ese newsletter y esa comunidad son como quien dice esa base donde puedes atraer a la gente, la tienes y es tuyo, como es de verdad tuyo. No es terreno ajeno, no estás alquilando como quien dice. Y que tengas también en cuenta que esto no es dejar de usar las otras plataformas, que hay veces que cuando nosotros le proponemos a los clientes, bueno, ¿por qué no hacemos algo más a largo plazo, tiempo más largo, información más profunda, etcétera? Sienten o piensan que es dejar las redes. Para nada, porque una cosa se nutre de la otra, es un ecosistema completo. No es dejar las redes van a acompañar esto, las otras plataformas que tengas van a acompañar, pero vamos a construir en terreno que es tuyo, cosa de que no lo pierdas luego. El punto no, como bien Dani lo dice y tú has mencionado también, que no es dejarlo, es tener estas opciones. Y yo creo que, o sea, si hay que escoger solamente una, ¿verdad? Como dijimos ahorita, pues hay Sí. gente que está haciendo esto por hobby o lo que sea. Si vamos a escoger una, pues yo creo que es el website. O sea, el website es el lugar donde tú puedes agregar todo. Lo más probable también sea hasta la más barata, ¿verdad? Sí. Aunque hay aplicaciones como Podpage y Beamly, ¿verdad? Que te hacen la vida mucho más fácil en cuestión de tener el website para tu podcast y puedes agregar un montón de cosas. Pero yo creo que si hay una que necesitas, es eso. Y si vas a optimizar una nada más porque solamente tienes el tiempo para hacer una solamente, pues es el website. Que ahí está todo, ahí está la transcripción, ahí la gente te puede dejar comentarios, puedes hasta manejar la misma comunidad, lo hace ahí mismo, en los mismos comentarios, escribir otras cosas, o sea, compartir fotos, compartir lo que sea, y es mucho más fácil, porque sí sabemos que pues, Instagram puedes estar ahí bregando, de repente, tengo el algoritmo mangado. Definitivamente sé cómo. Bye. Y al otro día Instagram dice, hay mucha gente ya con el algoritmo mangado, vamos a cambiar esto. Y te fastidiaste, ahora tienes que empezar de cero. Y es como que está constante, y hay gente que le encanta eso, esa constante, Sí. como dicen en inglés, Viven. el tinkering, ¿verdad? De bregar y espérate, pues hago esto aquí, hago esto acá. Sí. Y así veo cómo brego con el algoritmo. Yo no tengo paciencia para eso. Yo tampoco. Así que yo prefiero llevar a la gente a un lugar específico o, qué sé yo, tener como que no me sigan a mí porque yo tengo una estrategia bien mala en redes sociales. Como que Pero no le digas a la gente que no te sigan, síguelo, o sea, sigue a Julián. no sigan mi ejemplo. No sigan mi ejemplo. O sea, yo aquí estoy Exacto. hablando de recomendaciones de otras personas
pero no aplico eso como debería esas recomendaciones. Hay Pero un dicho que obviamente no es tengo tiempo. como en casa de herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo, sí. Exacto, así es que Es más por el tiempo. O sea, si yo tuviese el tiempo, pues me podría poner a bregar con otras cositas, pero el tiempo se me complica. se va a través de las manos como arena. Sí, sí, sí. Eso es lo que hay. Hazle caso a Dani. Sí. Y hazle caso a nosotros. Tengo un website ahí bien Y hay chévere. unos que son, donde- o sea, hay baratos y hay algunos que hasta son gratis. Sí tienes el watermark de la compañía, pero en lo que despuntas, pues tienes un lugar donde enviar a la gente y donde pueden encontrar tu información leída, que es lo que hacen las herramientas de búsqueda, ¿no? Leen. Exacto. Sí, está Podview, es el que yo estoy usando ahora mismo. Tú puedes ir a Ujú, ¿qué está pasando.podview.com? ujú. ¿Qué está pasando.podview.com? Y ahí está el website de uno de los websites de este podcast. Está el otro que está en Tropical Podcasting también. No me acuerdo cómo es el URL de ese. Pues nada, yo lo pongo en la descripción. Pongo el link en la descripción del episodio para que chequees el website. Y si te gusta, pues puedes usar Podview también. Porque Podview está cool porque te agrega, una vez tú agregas transcripciones al file, también Ujú. las agrega. Y no pueden dejar comentarios la gente. Y eso se lo escribí al creador de Podview. Como que estaría cool si la gente pudiese dejar comentarios dentro Sí. en cada página del episodio, porque pues así la gente se puede comunicar con uno. Y me dijo como que, buena idea, pero vamos a Ahí ver quedó. si pronto, si en algún momento la tiran. Bueno, Bueno, Mayra, cuéntame qué está pasando contigo. de vuelta a la realidad. Ya no estoy en PR, pero estuvo nítido. Me tomé el coco. Voy a poner por ahí pronto la foto del coco. Yo tomándome mi coco. Me tomé el coco frío. Estuvo cool. Fui a la playa. Más cool aún. Así es que sí, aquí de vuelta a la realidad de trabajo hardcoreoso. Y planificando el próximo viaje a Puerto Rico. Oh, claro, Para sí, Navidades, para Navidades. Eh, por ahí vamos a ver. Pero sí, 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 viaje de regreso. Seguro, claro que sí. ¿Y tú? ¿Qué está pasando contigo? Pues mira, yo, además de estar planificando todo el viaje para Podcast Movement ahora en septiembre, en un par de semanas, porque es literalmente como en 3 semanas. Pero como que no, sí, todavía agosto le falta y de Queda un repente mes. agosto. No, no queda. No, un mes. Entonces, creo que agosto ya se está acabando y de repente ya lo que queda son 2 semanas para el viaje. Recordé que en septiembre también es el Día Internacional del Podcasting. Y yo estaba pensando hacer un evento, así Ya habíamos que hablado de yo ir, pero sí, vamos para... se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil, exacto, porque si tú viajas para Podcast Movement, pero igual podemos hacer algo, la magia de la tecnología Buscaremos alternativas. puede hacer que tú estés presente, aunque no estés físicamente presente. Pero sí, o sea, tengo que planificarlo bien. Ujú. ¿Qué quiero hacer? Porque me gustaría hacer un evento un poquito distinto a lo que hemos hecho en los últimos meetups así para el Día Internacional del Podcast. Y la otra cosa es que hay que seguir recordándolo, pero por ahí viene el episodio número 100. Pronto, sí. O sea, este es el 95, o sea que nos quedan en 5 episodios, estamos celebrando 100. 100 no es cualquier cosita. 100 episodios semanales. Exacto, es bastante. Y estamos buscando una manera interesante de Y celebrarlo. cool. Sí, 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 sí. eso. Estamos ahí, estamos haciendo el brainstorming. Así que pendiente. Bueno, eso fue lo que pasó en el podcasting esta semana. Si tú quieres seguir al día con la industria, ve a tropicalpodcasting.com, suscríbete para que te llegue el newsletter y luego sigue este podcast donde sea que nos escuchas. Y recomiéndale este podcast y este newsletter a tu compi podcaster. No seas egoísta. Eso suena como había una en la radio. A la gente que usted ama no se le grita. No se le grita. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Por eso no gritamos a nuestra gente. Este podcast se grabó en Riverside. Si tú quieres usar Riverside, usa el código Tropical15 para recibir 15% de descuento en cualquier plan.
El newsletter vive en Beehive. Tú también puedes usar Beehive usando el link que está en la descripción. Mayra, ¿dónde te consiguen? Me encuentran en podcasterasmedia.com y también en las redes Instagram y LinkedIn. Me encuentran como Mayra Ortiz Nieves. ¿Y a ti? También tropicalpodcasting.com y como Julio Axel Ponce en todas las redes sociales. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.